Saludos, bienvenidos al videotutorial número 31 del curso de programación en ActionScript. Seguimos viendo los loops con el loop for-in. Se trata de un tipo de loop especializado, usado para listar las propiedades de un objeto. Si no estás familiarizado a trabajar con objetos en programación, puede que alguna parte de esta explicación te sea difícil de seguir. No debes de preocuparte por eso. En próximos adiestradores veremos en profundidad objetos y clases, con lo que todo esto te quedará mucho más claro. Los loops que hemos visto hasta ahora, el loop while, do while, for, repiten una serie de declaraciones hasta que la expresión de comprobación que indicamos en la condición del loop nos devuelve falso. El loop for-in no funciona así. El número de veces que se va a repetir depende del número de propiedades que tenga especificadas el objeto, repitiéndose una vez por cada propiedad. Por tanto, las declaraciones for-in no necesitan una declaración de actualización explícita, porque el número de repeticiones del loop está determinado por el número de propiedades del objeto. La sintaxis de un loop for-in es la que vemos aquí. Ponemos en rojo las dos palabras clave que aparecen en el loop y que obligatoriamente tienen que estar así escritas para que no haya confusiones entre idiomas al escribirlo. En este caso, para que funcione, obligatoriamente tiene que ir el for y el in dentro de la condición. Como vemos después, tenemos que declarar una variable. El nombre de la variable puede ser cualquiera para las propiedades, y después en qué objeto tenemos que buscar esa variable, y posteriormente las subdeclaraciones, que en la mayor parte de los casos van a utilizar esas propiedades para algo, y por eso es necesario definir aquí la variable. Las subdeclaraciones son ejecutadas una vez por cada propiedad del objeto. Esta prop es un nombre de variable y no se refiere al nombre concreto de una propiedad del objeto. Durante cada repetición del loop, la variable esta prop es automáticamente configurada como un string, que es el nombre de la propiedad de objeto que actualmente está siendo enumerada. Este valor string puede ser usado durante cada repetición para acceder y manipular la actual propiedad. El ejemplo más sencillo de un loop for-in es uno que liste las propiedades de un objeto. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo, que hará que entendamos mejor esto que acabamos de decir. Aquí vemos en primer lugar, vamos a crear una variable bola a la que definimos como un nuevo objeto, y posteriormente definimos una serie de propiedades, radius, color y style, para ese objeto que creamos. Posteriormente vamos a utilizar el loop for-in para que nos devuelva las propiedades que contiene ese objeto. Veremos después una variante, ya que, como comentábamos antes, lo que hace el for-in es recuperar cada una de las propiedades como un valor string, y por lo tanto también podemos conseguir lo mismo de este modo. Vamos primero a intentar hacerlo. Aquí simplemente será ver los pasos, copiarlo y ver cómo funciona, en este caso desde Flash. Vamos a ver entonces este loop for-in sencillo, el funcionamiento. Como decíamos en primer lugar, vamos a crear un nuevo objeto, una variable. Esto recuerda que aún no está visto en el curso y puede que haya cosas que no entiendas en su totalidad, irán quedando claras posteriormente. New object, esta mayúscula, recuerda los dos colores para ver siempre que esté bien escrito. Y ahora, como decíamos, íbamos a determinar una serie de propiedades para este objeto bola que acabamos de crear. Entonces ponemos el nombre bola y ahora las propiedades con la sintaxis de punto ya vista en otros videotutoriales. Le damos un valor 12, por ejemplo. Bola color. Red. Y bola style.
por ejemplo. De este modo ya definimos tres propiedades para el objeto y ahora vamos a ver cómo utilizamos el loop for in para trabajar con las propiedades de objetos. Vamos entonces ahora a escribir el loop for in. Ponemos primero la palabra clave for y ahora entre paréntesis en primer lugar definimos la variable, vamos a llamarle prop simplemente, y ahora la otra palabra clave in, y en el objeto donde queremos que liste las propiedades, que en este caso es el objeto bola. Ahí tenemos escrito y ahora se entiende bastante mejor. For variable prop, como vemos una variable que creamos ahora nosotros, y le indicamos que tiene que ser en bola. El nombre que le damos a la variable puede ser cualquiera, pero aquí le indica que busque las propiedades que hay en este objeto que creamos ahora. Abrimos paréntesis para escribir las subdeclaraciones. En este caso decíamos hacer un trace. Vamos a hacer que en el trace nos salga primero el nombre de cada propiedad. Entonces, para empezar, en cada una ponemos bola punto, que es lo que aparece, y ahora en cada caso irá listando. Recuerda que lo que hace este loop es ir listando cada una de las propiedades. Empezará por radius, color, style. Entonces lo que le indicamos aquí es que le ponga bola punto más prop, la variable propiedad en cada una de las pasadas, que irá cambiando. Ahora de nuevo string es string, y ahora que nos indique el valor que tiene en cada momento. Para eso ponemos bola y entre corchetes la variable prop. Cerramos paréntesis, comillas, y de este modo tenemos escrito el trace, que aparecerá bola string, por lo tanto tal como está, prop, en cada una de las pasadas aparecerá una de las propiedades, es, y aquí entonces nos aparecerá bola, el valor que tenga en ese momento la propiedad del objeto bola. Cerramos las llaves, comprobamos si el script tiene errores, nos indica que no los tiene, y probamos a ver si funciona. Control probar película, y vemos como aquí nos sale justo eso: bola style es bits, bola color es red y bola radius es 12. Como el loop for in se repite las tres veces, una por cada una de las propiedades que tiene el objeto que está siendo listado, y posteriormente se detiene sin que sea necesario que le indiquemos nosotros ninguna condición. Simplemente la condición es el número de propiedades que tenga el objeto. El uso de los corchetes para recuperar los valores de la propiedad, recuerda que es porque este tipo de loop almacena el valor de la propiedad como un string. Entonces podemos utilizar el operador para recuperar estos valores de los string. Otra forma, también podríamos hacerlo más sencilla, pero que nos devolvería también el valor, sería simplemente poniendo bola tiene la propiedad, dejamos un espacio, más prop, y en este caso en cada pasada nos devolvería la propiedad. Aquí no indicaría el nombre completo, pero sí el valor y la propiedad en este caso. Lo vemos, control por la película, y vemos como nos dice: bola tiene la propiedad style, bola tiene la propiedad color y bola tiene la propiedad radius cuando va pasando. Al tener los valores como string es lo que nos permite, haciéndolo del modo que lo hicimos antes, vamos simplemente a pegarlo para volver a escribirlo completo. En este caso, como vemos, nos devuelve el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad también, al tenerlo almacenado como string. Es lo que vemos en este ejemplo. Esto mismo es lo que nos explica por qué razón el loop for in puede valernos también para recuperar los valores que estén incluidos dentro de un array. Aunque es cierto que a estas alturas del curso ya hablamos bastantes veces de los arrays, recuerda que los arrays aún no los vimos en detalle, lo veremos en los próximos videotutoriales. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo: creamos un array con unos valores, como siempre entre corchetes y separado por comas, y posteriormente utilizamos el loop for in para recuperar los valores.
Aquí ya está escrito completo, puedes hacerlo, vamos a hacerlo también, pero ya observas que es muy sencillo, y como al conservar los valores del array como strings podemos recuperarlos indicándolo en cada momento. Recuerda que cada vez que el loop pasa va viendo una de las propiedades del objeto, en este caso de los elementos del array, y nos irá devolviendo en cada momento uno de ellos. Al ser un for-in no necesitamos indicar ninguna condición, porque la condición es el número de elementos que tenga el array. Lo vemos, creamos una variable, llamamos array y le damos unos valores entre corchetes y separados por comas. Pueden ser cualquiera, esto da igual. Cerramos corchetes, punto y coma, y ahora vamos a poner un loop for-in, for. Ahora dentro de condiciones creamos la variable donde se va a enlistar, le damos el em por ejemplo. Esto recuerda que puedes poner cualquier nombre también. In, la otra palabra clave. Y ahora sí que tenemos que indicar el objeto que tenemos y que queremos listar. En este caso, mi array. Cerramos paréntesis. Abrimos llaves para escribir subdeclaraciones, y como subdeclaraciones hacemos un trace a el objeto mi array. Y ahora entre corchetes que nos devuelva el valor de elem, de la variable, que en cada pasada del loop for-in será uno de los elementos, en este caso, del array. Cerramos paréntesis, punto y coma, cerramos las llaves y ya tenemos escrita el trozo de código que tiene que devolvernos los valores del array utilizando el loop for-in. Aquí es una llave, como ya sabemos perfectamente. Se había escapado un corchete. Como esto ya está hecho, probamos la sintaxis, nos indica que no contiene errores, probamos control probar película y vemos cómo nos devuelve los 4 elementos que posee el array, mi array. Por lo tanto, es otra de las utilidades que podemos darle a este tipo de loop. De todos modos, recuerda que es un loop que se usa tanto con objetos, propiedades de objetos, o con arrays, temas todos que aún quedan por tratar en el curso. Seguimos con temas relacionados con los loops y vamos a ver ahora cómo podemos hacer qué declaraciones tenemos que usar para poder parar un loop prematuramente. Hasta ahora, en los loops que hemos visto, es la expresión de comprobación el único factor que determina cuándo el loop se detiene. Si recuerdas, la expresión de comprobación, la condición, va a ser chequeada por el intérprete, y si le devuelve como respuesta true, se ejecuta el loop, y si devuelve false, deja de ejecutarse. Sin embargo, a veces cuando utilicemos loops complejos puede ser que queramos que ese loop deje de ejecutarse en un momento determinado, aunque no devuelva false la condición. Para ello podremos hacerlo utilizando tanto la declaración break como la declaración continue. Las dos detienen un loop sin que la condición dé false, aunque tiene también alguna característica distinta uno de otro que veremos ahora. Esta declaración break lo que hace es finalizar la ejecución del actual loop o de una declaración switch, como ya vimos en un video tutorial anterior en el que usamos un ejemplo con este tipo de declaración break. La sintaxis que utiliza es muy sencilla, simplemente es la palabra clave break. Y el único requerimiento es que break debe de aparecer dentro del cuerpo de un loop o de una declaración switch. No se puede utilizar en otras partes de nuestro código. Por tanto, la declaración break nos provee de un modo para interrumpir un proceso que nos ha dejado de interesar que se complete por la razón que sea. Por ejemplo, podríamos usar un loop for-in para construir un formulario de chequeo de rutina que circule a través de las variables de texto de entrada en una línea de tiempo. Si se encuentra un campo de entrada en blanco, avisaremos al usuario que no ha cubierto el formulario propiamente. Y para ello tendremos que abortar el proceso ejecutando una declaración break. Lo vamos a ver en este ejemplo. No vamos a crear el formulario en toda su extensión, pero sí que veremos cómo es la estructura, y nos servirá también como ejemplo de cómo el aprender ActionScript vale en gran medida para poder entender bien cuando leemos código ActionScript ya escrito, no solo para escribir nuestro propio código.
puede que incluso más fundamental, es alcanzar esa capacidad de comprensión de código que vamos a encontrar por miles y que nos permite interpretarlo, modificarlo, etcétera, si conocemos a fondo este tipo de lenguaje de programación. Vamos entonces simplemente a explicarlo ya hecho, para ver de qué forma puede valernos lo que llevamos estudiado, para poder entender código que veamos ya escrito. En este caso entendemos perfectamente para qué vale los comentarios que deben de añadirse siempre para que posteriormente pueda entenderse tanto otras personas como nosotros mismos, si lo creamos pasado un tiempo, para poder entender bien qué es lo que pone cuando lo estamos haciendo. Todo nos parece muy claro. Si volvemos a verlo dentro de un tiempo, muy probablemente nos cueste entenderlo si no está estructurado de una forma clara. Y para estructurarlo de forma clara, los comentarios son fundamentales. Aquí, como vemos, empezamos indicando en el comentario que se trata de un ejemplo para un comprobador de formularios, y posteriormente empezamos a construir el código con un loop for in. Como vemos, la palabra clave for, entre paréntesis creamos una variable prop, y donde tiene que buscar las propiedades es in en el formulario form.mc. En este caso no lo creamos, pero tendría que existir un formulario, por tanto el objeto sería el formulario de nombre form.mc. Ahora utilizamos la función indexOf para que controle que esas propiedades sean un input, una entrada dentro del formulario. Para ello, si recuerdas, la variable indexOf lo que hace es listar si un determinado elemento se encuentra dentro de la cadena de búsqueda, y si se encuentra nos devuelve la posición. En este caso, si no se encuentra dentro de esa cadena, entonces devuelve -1. Por lo tanto, con esto conseguimos que solo nos devuelva aquellas propiedades que sean campo de entrada, que sea un input dentro de las propiedades del objeto forMC. De este modo tenemos determinado los campos de entrada de texto en el formulario. Y lo que vamos a hacer ahora es que el intérprete compruebe si existe alguno de esos campos de texto en el que no aparezca nada escrito, que aparezca en blanco. Y si es así, entonces que le salga un mensaje indicándole que tiene que completarlo y que se deje de ejecutar el loop for in mediante la utilización de break, que aquí podemos ver. Para ello utilizamos un condicional en el que le indicamos que si entre las propiedades que indicábamos antes aquí de input de forMC, las que sean texto, alguna de ellas aparece en blanco, esto es lo que indicamos en este trozo de código, en ese caso, entonces que se ejecute este trace y que se detenga la ejecución del loop. Como vemos aquí, esto se continuará haciendo loop mientras que siga habiendo propiedades de texto que el intérprete tenga que chequear para comprobar que no haya ningún campo en blanco. Cuando haya comprobado todo, si ninguno se encuentra en blanco, entonces continuaría la ejecución a partir de aquí con el código normal que tuviéramos escrito. Mientras se esté ejecutando, si encuentra algún campo de texto en blanco, actúa break, separa el loop y pone el mensaje que tiene que acabar de completar el formulario. Vemos un ejemplo práctico del uso de este tipo de declaraciones que nos permiten detener en un momento determinado, que no tiene que ser el de la condición, la ejecución de un loop. Si el break entra en funcionamiento, ¿qué ocurriría? El loop deja de ejecutarse, le saldría la ventana de completar el formulario, el usuario tendría que completar el formulario y después de nuevo pulsar sobre el botón que iniciaría de nuevo el loop desde un principio. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar otro tipo de declaración que permite que se detenga el loop en esa pasada en concreto, pero que posteriormente vuelva otra vez al principio y a comprobar la condición y reiniciar el loop. Para ello utilizamos la declaración continue. Declaración continue que es similar a la declaración break en el sentido de que provoca la detención en la repetición de un loop. Pero a diferencia de break, este continue reinicia la ejecución del loop con el próximo ciclo natural. La sintaxis de la declaración continue también es muy simple, simplemente utilizar
la palabra clave continúe. Vamos a verlo en una práctica para entender mejor la diferencia y su funcionamiento. Es una práctica, un ejemplo que muestra muy bien para qué puede servir este tipo de ruptura de un loop. Imaginémonos tener en el escenario distintos clips de película y que queramos que los que tengan una característica determinada se localicen, por ejemplo, en una parte del escenario. Vamos a ver cómo podemos utilizar esto, cómo podemos hacer esto utilizando la palabra clave continúe para romper el loop. Para empezar, crea varios clips de película en el escenario, varios déjalos con el color normal y varios modifícales el alfa reduciéndolo, y esa será justo la diferencia que usaremos para que la palabra clave, la declaración continúe, decida interrumpir el loop o no. Hecho esto, creamos el código y para empezar vamos a utilizar un loop for in y como objeto la línea de tiempo principal, por lo tanto root. Ya tienes que saber hacerlo. El loop for in acabamos de verlo. Creas una variable en la condición, llámale prop por ejemplo, y después de in en el objeto donde tienes que buscar, en este caso es la línea de tiempo principal, por lo tanto tienes que poner in root. En las subdeclaraciones del loop for in empezamos con un condicional que compruebe mediante el uso de typeof. Recuerda que es una función que nos devuelve el tipo de dato, que en este caso si la propiedad en root es un movie clip, por lo tanto compruebe el condicional si es un clip de película. Y a su vez, como subdeclaración dentro de este if que indicamos aquí, por lo tanto en caso de que sea un clip de película, de nuevo que compruebe si ese clip de película tiene un alfa menor que 100. Aquí ves cómo tendrás que escribirlo en este caso, en la línea de tiempo principal, si la propiedad alfa es menor de 100, eso por lo tanto es la condición, y como subdeclaración de este segundo if, en caso de que sea así, entonces continúe, por lo tanto ruptura y vuelta a reiniciar el loop, que es lo que hace esta declaración. Y como segunda subdeclaración de este primer if, después de comprobar que es un clip de película, le decíamos en primer lugar que vea qué alfa tiene. Si es menor de 100, entonces que pare el loop y vuelva. Y en caso de que no sea menor de 100, entonces aquí le indicamos la segunda subdeclaración, que es lo que tiene que hacer. Y como vemos, lo que le indicamos es lo que nos sitúe esos clips en concreto, los que tengan alfa 100, en la parte izquierda del escenario, con valor x horizontal igual a 0. Por lo tanto, si observas, lo que va a hacer este trozo de código, este loop for in, con la utilización de continue, es comprobar cuántos clips de película hay en el escenario. Comprobar si cada uno de esos clips de película tiene, qué alfa tiene. Si ese alfa es menor de 100, se detiene y vuelve a empezar el loop, pero por lo tanto después, en el siguiente empezará con el siguiente clip de película. Ese lo saltará. Y con el siguiente clip de película, si comprueba que tiene alfa menor de 100, vuelve a hacer lo mismo. Y si tiene alfa 100, lo que hace entonces es situárnoslo en la parte izquierda del escenario. Por lo tanto, aquí ya puedes observar un ejemplo de la forma de trabajo compleja a la que pueden llegar estos trozos de código utilizando loops, condicionales, etc. Intenta hacerlo. Ahora vamos a verlo también en el vídeo tutorial. Recuerda que incluso es una buena práctica intentar hacerlo. Si hay algún lugar donde no terminas, verlo en el vídeo tutorial y después volverlo a hacer después de haberlo entendido completamente. Y recuerda que escribir código, trabajar con código, exige dedicar tiempo y funcionar con código, ser capaz de escribirlo uno mismo, modificarlo, etcétera. Y sin duda equivocarse muchas veces, eso no debe desesperarnos ni mucho menos. Lo hacemos entonces. Empezamos por crear varios clips de película, como indicábamos antes. Podemos hacer simplemente que se puedan diferenciar unos de otros. Los convertimos en clips de película.
Creo que así ya están todos. Y ahora, como indicábamos antes, a varios de ellos vamos a cambiarles el alfa para que sea la diferencia entre unos clips de película y otros. Podría ser cualquier otra cosa, vamos a usar este. Vamos, por ejemplo, estos tres de la derecha en color alfa, vamos a cambiarle, vamos a poner, por ejemplo, cualquier valor que no sea 100, ya que es lo que va a comprobar posteriormente. Cualquiera. De este modo ya lo tenemos. Estos tres, como vemos, tienen el alfa modificado, estos tres tienen el color sin modificación. Pulsamos F9 para abrir el inspector de propiedades y decíamos que en primer lugar entonces vamos a utilizar un loop for in. For, y ahora como condición la variable que creamos, en este caso vamos a llamarle prop, y donde tiene en el objeto in root, en la línea de tiempo principal. En las propiedades que aparezcan en la línea de tiempo principal, entonces decíamos ahora, como sus declaraciones, en primer lugar, un condicional, un if, y como condición vamos a utilizar la función typeOf para que localice en root todos aquellos propiedades que devuelvan como typeOf, por lo tanto que tengan como tipo de dato igual a un clip de película, igual a movie clip. Esta, por lo tanto, es la condición que va a aceptar a todas aquellas propiedades que tengan como tipo de dato en la línea de tiempo principal movie clip. Por lo tanto, dicho en lenguaje normal, lo que hace es detectar todos los clips de película que haya en la línea de tiempo principal. Pues en caso de eso, que sea un clip de película, lo que ponemos aquí es otro condicional if. Si esos clips de película que se encuentran en la línea de tiempo principal root. Y ahora lo que queremos comprobar es si su propiedad alfa, por lo tanto, entre corchetes prop, de nuevo la variable que creamos antes y que irá listándose cada una de las propiedades cada vez que pase en el loop for in, pues en este caso tenemos que compruebe el alfa sea menor de 100. Menor de 100. Si esto ocurre, entonces vamos a utilizar, abrimos las llaves, continúe, y por lo tanto que se deje de ejecutar el loop, pero que vuelva otra vez al inicio y por lo tanto que compruebe la siguiente propiedad. Y esto corta, pero solo, en este caso será para los clips de película que tengan un alfa inferior a 100. Cerramos las llaves para este condicional anidado y ahora seguimos dentro de este primer condicional. En caso de que no sea alfa y por lo tanto esto no se cumpla y lo salte, indicamos aquí qué es lo que tiene que hacer en ese caso. ¿Qué decíamos? Pues que los clips de película que tengan alfa 100 que nos lo localice en un lugar determinado para ver ese cambio en el escenario. Vamos a ver que se pongan todos en la parte izquierda del escenario. Podría ser cualquier otra cosa, simplemente esa como ejemplo. Entonces de nuevo en el tiempo principal root, por lo tanto, y ahora prop, la variable propiedad que creamos y que irá cambiando en cada pasada de loop. Si llega hasta aquí, por lo tanto, lo que tiene que hacer va a ser alfa menor de 100, que nos localice posición X horizontal en el escenario igual a 0. Punto y coma. Por lo tanto, esto con todos aquellos que tengan que su alfa no sea inferior a 100 es lo que va a hacer. Escrito esto, tenemos que cerrar las llaves del condicional para empezar y tenemos que cerrar las llaves del loop for in para terminar. Como siempre, comprobamos primero que no haya errores de sintaxis. Esto nos indica que no los hay, podría haberlo de otro tipo, pero recuerda que esto la función que tiene es ver que no se nos haya olvidado poner unas comillas, unos paréntesis, unas llaves, que es un trabajo necesario de comprobar, ya que muchas veces estos errores son los que más se suelen dar. Vamos a probar el clip de película, cerramos el panel y observa como aquí en el escenario tenemos pues, puestos de cualquier forma. Eso no importa, y ahora entonces lo que tiene que ocurrir es que los que tengan un cambio en el alfa se queden en su sitio y los que no lo tengan se tienen que poner en la parte izquierda del escenario. Probamos, control, probar película y vemos cómo efectivamente ocurre esto. Los que tienen alfa se mantienen en el lugar en el que se encontraban en el escenario, mientras que
Los que no tienen alfa se localizan todos en la parte izquierda del escenario con valor x igual a 0. Ejemplo creo que claro del uso de continue y de cómo va listando distintas propiedades de objetos y los localiza o no en distintas formas. En este caso la propiedad es que sean clips de película en la línea de tiempo principal. Terminamos aquí de ver los loops usados para que se repitan trozos de código. Pero quedan aún de ver muchos temas relacionados con los loops. En este caso, los loops aplicados a líneas de tiempo y los loops aplicados a eventos de clip, a los que dedicaremos el próximo vídeo tutorial.